Francisco Luciano Concheiro, economista mexicano, nos acompaña hoy. Francisco, me gustaría en este segmento que entremos un poquito en la actualidad mexicana. El exsecretario de Hacienda de México, Gurría, Juan Ángel, creo se llamaba, ¿no? José Ángel Gurría. Exacto, José Ángel. Señala como los grandes problemas de México al menos 5 componentes. El primero, la baja calidad de la educación, que él señala que es una de las causas de la baja competitividad de la producción mexicana y la productividad del trabajo también que contribuye. En segundo lugar, la concentración comercial con Estados Unidos, que es de un 85% de los negocios. Luego señala el grado de internacionalización baja de la empresa mexicana. En cuarto lugar, señala que es necesario transformar la política fiscal como un instrumento de desarrollo. Y en quinto lugar, afirma que el poco nivel de innovación que tiene la economía mexicana. ¿Tú estás de acuerdo con esos 5 principios? Yo diría la lectura, tristemente, que hoy hacen la mayoría de los economistas. ¿Dónde está la gente ahí? Perdón. Él habla del 50% de nuestra población por debajo del nivel de pobreza. A él no le parece que sea un problema. No hay mención de eso, ¿no? No, por favor, es la gente, ¿no? Esa que sobra. A él le importa ahí que México estemos importando. Lo que hablábamos de la comida, le importa qué le pasa a los campesinos, la condición de los pueblos indígenas en México, porque las zonas de extrema pobreza, o sea, de los casi 60 millones de mexicanos por debajo del límite de la pobreza, lo increíble ahí es que una tercera parte, cuando solo son el 12% de nuestra población, una tercera parte de estos son indígenas. Entonces, ser indígena en México y ser el más pobre es un dato. La pobreza en México es indígena. La pobreza, la extrema pobreza, digámoslo así, la extrema pobreza es indígena en nuestro país. Entonces, ahí no aparece mencionar ¿Qué proporción de la población vive en extrema pobreza? Estamos hablando del 20%. 20%. Es más alta que aquí incluso. No, es más alta que... Es que es increíble. Nosotros podemos presumir de tener a uno de los hombres, un año lo es y otro no, más ricos del mundo, sí. ¿No? Carlos Slim, digo, para que hable de la falta de internacionalización. Yo les preguntaría si ustedes no conocen al señor Slim por aquí, o en todo Centroamérica, el Caribe, bueno, por supuesto, o Bimbo, o esto, perdón, creo que sí, ahí claro. Hay que ver si realmente, como nos decían de broma, el subimperialismo mexicano, sobre todo a algunos les suena algo por ahí. No, el asunto es si los economistas y la economía puede volver a pensar en la gente, que eso era lo que era originalmente la economía. Y si la economía tenía que ver con la política, efectivamente. ¿Sí? La economía no eran las cosas, sino éramos las personas, éramos la sociedad. Y si la economía, antes que nada, tiene que pensar en su sociedad. Entonces, una sociedad con una desigualdad de ese tamaño no puede llamarse ni a ser democrática, ni a cumplir con ninguna de las funciones de una economía real que siga a la riqueza de un país. O sea, la riqueza de las naciones. Claro. Ahora resulta que Adam Smith resulta un economista revolucionario planteándonos cuál es el sentido de la economía, la riqueza de las naciones, como naciones. Aquí desaparece toda la idea de nación, desaparece todo el sentido, ¿sí?, ¿qué debería tener la economía? Entonces, primera cuestión. Podríamos analizar cada una de ellas, pero creo que lo importante es, efectivamente, uno podría decir, el incentivo fiscal. Somos el tercer país por abajo, o sea, estamos en el penúltimo lugar de captación fiscal en América Latina. ¿Sí? En el último. Estamos en los últimos lugares de captación fiscal. Entonces, él habla de eso. Pero además, en México, las grandes empresas, las gigantescas empresas, no solamente no pagan impuestos, sino son subsidiadas. Subsidiadas. Subsidiadas, o sea, se les da dinero, se les regresa dinero. ¿A cambio de qué? A cambio de que crezca la economía. Otra vez, que crezca ¿para dónde? ¿O para quiénes?
Porque el asunto es ese, si la economía no tiene un para qué, sí, más que el bolsillo de algunos, o crecer por crecer, pero siempre hay que preguntar, y bueno, ¿y quién creció aquí? Perdóname, no las economías ni de la clase media. México, la caída que ha tenido México en términos de la clase media es impactante también. Claro, son pobrezas. Ahora nos estratificamos en las pobrezas, pero la clase media, que es la que opinamos, son los que tenemos un poco más de voz y de expresión. La parte visible cultural, de la sociedad. La parte más visible, la que conforma lo que le llamamos, y más en un medio como este, la opinión pública. Esa opinión pública ha sufrido en México. Claro, hablamos cuando tenemos la extrema pobreza con las dimensiones que tenemos y la pobreza, uno diría, bueno, ya basta. Bueno, ¿y qué ha pasado con la clase media? Creo que por eso el informe que se daba en Brasil y toda la discusión en Brasil, no solamente es hablar cuántos son los niveles que subieron los que estaban pobres antes de un gobierno determinado, el de Lula, sino también preguntar cuántos de la clase media y cuántos, digamos, puntos subieron la clase media. Porque 55 millones la movilidad social. Exacto, esa es la movilidad social que puede mostrar ahí. En México es a la inversa, en todos los sentidos. Están descendiendo la escalera. Entonces, era la otra razón que dejamos, la razón de la violencia. Perdón, en México no hay quien arregle la violencia con esa desigualdad. A los jóvenes les vamos a ir a decir nosotros, no, mira, ve la educación, no hay empleos, ¿no? A los jóvenes les vamos a decir, mira la expectativa, mira, puedes ser un buen profesionista. Oye, el que vale es el narco, es la imagen, la cultura del narcotráfico. Y es la más fácil además, ¿no? La más fácil es la del arriesgar, pero además si yo arriesgo mi vida en todo momento en algunas regiones del país, pues mejor la arriesgo ya completo, ¿no? Y con plata. Y con plata, esa es la cosa, ¿no? Entonces el mensaje, entonces ¿cómo acabar? Para poder cerrar y si no aparecer aquí como, bueno, este México lindo, sí tenemos algunas ideas de por dónde salir adelante, de cómo plantear los grandes problemas nacionales con las grandes soluciones nacionales, ¿no? La desigualdad en toda Latinoamérica es común a todos, nos pasa a todos como... Es la región más desigual del mundo, perdón. Del mundo. En el caso mexicano, según esta explicación maravillosa que tú nos has dado, esa violencia, ese cuadro que tú inicialmente presentabas, se explica entonces por todo este contexto socioeconómico que ahora nos habla. Y quería pues que me comentara algo antes de concluir sobre dos cosas. La una, que tiene que ver con el problema de la manufactura, que nos faltó, no la comentamos anteriormente, en México. Tengo por entendido que ya la manufactura mexicana se ha convertido prácticamente en nada y que la maquila, como decíamos, pues la ha sustituido y el proceso exportador lo dirigen las maquilas. ¿En qué estado está la industria mexicana en este momento? La nacional. Se ha derrumbado, pero además se ha desindustrializado. Ese concepto así suena medio feo ahí de desindustrializar, pero ¿qué significa la pérdida de una industria que tenía todo un proceso de aprendizaje, de acumulación de conocimiento, de infraestructura? Había todo un modelo. Se disloca, por decir así, se lanza otra vez como en la época del porfiriato, a principios del siglo anterior, que era todo hacia el norte. Entonces nuestras supercarreteras de libre comercio, que además siguen teniendo huecos por todos lados y si entra leche sale mantequilla al final. El asunto de todo esto, ¿no? Porque vamos haciendo mal las cosas y ni siquiera se va integrando una economía efectiva porque no jala la otra. Entonces, no tiene un despliegue. No hay encadenamiento. No hay lo que le llamábamos, ¿no? Cuando la economía importaba para el desarrollo efectivo y no para crecer nada más en ningún sentido. Hoy día se nos va entre los dedos, ¿no? Entonces, tenemos un gigantesco problema. ¿Qué sé yo? Nosotros exportamos petróleo e importamos la inmensa mayoría de nuestra gasolina. Para poner un ejemplo concretito. Bueno, uno de los planteamientos centrales hoy día es, cuando crecía México, crecía sin exportar un solo barril de petróleo, ¿sí?
Lo hacía en agricultura y manufactura. No, no, y se quedaba México, dentro de México, y servía, había refinerías y se generaba, y si acaso exportábamos gasolina. Lo que quiere decir que el mercado interno estaba soportando la producción agrícola y la producción de Exactamente, y manufactura. entonces había un proceso de integración. No es que no estemos porque haya exportación, porque nos liguemos a la economía mundial, etcétera, pero sin el justo equilibrio, sin importar primero la gente. Por eso hablamos, primero hay que pensar en una economía. El concepto es, Francisco, de que la cohesión mexicana está rota. Totalmente. Y que el TLC ha jugado un enorme papel en esa ruptura. Hizo la ruptura del pacto social, primero Cortafuego. abierta y directamente. El resultado, además, es interesantísimo. Perdón, ese dato también es sobrecogedor, que es que cada campesino en México que podía ahora vender su tierra, recompuso en 15 años de ese planteamiento neoliberal de venta de tierras, y de los 104 millones de hectáreas, hoy tenemos 105 millones de hectáreas de propiedad social. En vez de disminuir, creció la propiedad social. Lo increíble es que la resistencia de la gente, de la cual a veces no confiamos, de ese campesino, y eso, a lo mejor se fue a Estados Unidos, a lo mejor no está sembrando lo que sembraba antes, a lo mejor ahora nada más siembra para comer él. Y eso, por supuesto, ya están los viejos, ¿verdad? De subsistencia, pero ahí están. Ellos nos pueden dar muestra de lo que es una economía de infrasubsistencia, ya ni siquiera de subsistencia. Han vivido toda la vida así. Sí, Francisco, dicen, ¿crisis? ¿Cuál crisis? Si siempre hemos vivido en crisis. Siempre han vivido en crisis. Así es. Se nos termina el tiempo y no quisiera que toquemos un poquito, en un minuto, cómo no, la parte política. Sí. Y que me des una perspectiva, bueno, ¿hacia dónde va México? México yo creo que se encuentra en esas, digamos, momentos verdaderamente de definición. Yo creo que tenemos dos caminos, y triste es decirlo. Uno es el de perdernos en la violencia, que crezca y se convierta en un efecto incontrolable por el gobierno. No ha mostrado que puede controlar nada y se le está yendo de las manos. Y está haciendo todo, decimos, muy mal, ¿sí?, en esa guerra. Pero además la violencia social, las respuestas sociales ante todo esto, bueno, México reconocen 30 guerrillas, 30, hay 30 grupos guerrilleros y esto y lo otro, no es Chiapas nada más, y en Chiapas tienen proyectos. Es mucho más que todo eso. Entonces es este momento de la violencia o una transición pacífica, una verdadera, como le llamamos mucho, revolución de las conciencias, y ahí lograr cambiar a México. En las próximas elecciones, 2012, creo que ahí tenemos una lucecita al final del túnel. Yo confío que lo vamos a hacer, porque en Oaxaca... ¿Entre López Obrador? Entre López Obrador, sí, yo definitivamente, ya no pudimos hablar de eso. Bueno, se nos queda todo esto, Francisco. Que nos queda para otra ocasión. Es una dictadura, la verdad. No, ya está. Te agradezco que nos haya acompañado en Ojalá. Y ojalá cuando vuelvas, pues pase por aquí de nuevo. Que ojalá, en lo que quiere decir ojalá. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes no se muevan y quédense todavía en Ojalá, que tenemos mucho más.